Muy buenas tardes a todos los que se incorporan ahora mismo a nuestra super recta final de esta edición 15 aniversario de Getafe Negro. Estamos felices de estar en este encuentro tan especial, en este punto de la tarde, por muchas razones, entre ellas porque bueno, este encuentro es muy nuestro. Es especial porque tenemos nuestra propia cantera de getafenses y también muy bien acompañados por Beatriz Guirado, que ahora diremos, porque ella es nuestra embajadora especial directa hacia Twin Peaks. Así que con nuestra hada madrina particular vamos a proceder pues, a presentar a nuestros artistas propios nuestros, muy queridos, muy jóvenes, y a quienes vamos a presentar de una manera especial, emocionante para nosotros, bajo una marca que vamos a obtener a partir de ahora en Getafe Negro para reunir a los jóvenes valores emergentes, que a mí me encanta esto. Se va a llamar Comete el Mundo, en homenaje a nuestro querido escritor, al que siempre echaremos de menos, pero así le vamos a seguir teniendo siempre cerca, que era Fernando Marías, que era un experto justo en esto, en descubrir autores, en apoyar a autores jóvenes y en impulsarlos. Así que, bajo una mesa que se llama Cómete el Mundo, bienvenidos a Raúl Carmona, a Laura Hernández, también a nuestro autor de Getafe, Guillermo Alonso Menchero, y a nuestra embajadora hacia Twin Peaks, Beatriz Guirado, que nos trae el libro de los pies fríos, editado por Sloper, y que bueno, pues es también nuestro contrapunto perfecto para hablar de todas estas historias que nuestros autores locales nos van a traer. Ella viene directamente desde Barcelona y le agradecemos muchísimo el esfuerzo, Beatriz. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Una novela que no vamos a dejar de recomendar, por cierto. Los pies fríos es de lo más original, no voy a decir lo más, por si se enfada alguien, lo más original, de lo más original que podemos leer. Voy a lanzarme hasta en este año 2022, ¿eh? Muchas gracias. Enhorabuena, magnífica lectura. Y bueno, pues comenzamos con nuestro repasito de historias, así como le tengo enfrente, así para dispararle. Comenzamos con los caminos de paso de Raúl Carmona. Sí. No sé a qué responde la H, Raúl. Hernández. Raúl Hernández Carmona. Fenomenal. El Hernández lo ocultas, a saber, no le vamos a preguntar. Me suena mejor el Carmona. Bien. Solamente sonoridad. ¿Cómo sois los autores? Pues directamente Raúl nos introduce en estos caminos de paso en un On the Road de Jack Kerouac. Es una novela realmente de ruta, es un road trip, ¿no? Sí. Tiene ese punto americano que nos va también a conectar con otras novelas. Y lo concibes como también un viaje, bueno, pues con unas localizaciones muy concretas. Cuéntanos un poco cómo surge esta novela y cuéntanos por qué te embarcas en esta aventura editorial. Bueno, el chasis de lo que es la novela es un poco autobiográfico, o sea, sí que ese viaje le hice realmente, pero es lo único que tiene de conexión con la realidad. El resto, los personajes, los encuentros con los diferentes personajes que paran para llevarles de un punto a otro, son inventados, todo es inventado. Y la verdad es que lo inicié pensando que un blog de viaje, no, vamos a ir desde Letonia hasta Madrid haciendo autostop, puedo decir en qué sitios se pueden parar, en qué sitios es fácil coger coches, pero al final como que me parecía poco y empecé a desarrollar una parte, otra, y cuando me quise dar cuenta pues tenía ya armada una historia que pensé que podía tener fuerza. Entonces se nace un poco de ahí, un poquito de esto. Es una nueva aventura editorial porque no es la primera. Esta es la primera novela que escribo, sí, y es una aventura total, sí, totalmente. ¿Relatos cortos anteriores? Relatos cortos he escrito un montón, he presentado, sí, desde los 25 años, ahora mismo tengo 41, o sea que llevaba tiempo ya escribiendo, pero este ha sido como el reto más grande, ¿no? El coger todos esos pequeños cachos, ¿no? Esas pequeñas historias, y hilarlas y que tengan un sentido común, ¿no? Entonces ha sido difícil porque era complicado y también quería tocar varios palos. Dentro de la novela negra pues tiene a lo mejor el aura de esa novela negra, pero es verdad que he intentado ir a muchos sitios aparte. Entonces eso lo ha hecho un complejo, pero al final, pues gracias a la pandemia también, por otro lado, como imagino muchos escritores, pues he tenido el tiempo que necesitaba para decir, ahora me vuelco en ello y lo termino y le doy forma
como quiero darle, ¿no? El título de la mesa, bajo el Cómete el Mundo de este año 2022, es novela gótica, paranormal, novela americana. Es curioso porque ese punto americano que podemos encontrar en la novela de Raúl existe, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sí, sobre todo lo que has mencionado antes, On the Road, de Jack Kerouac, fue un libro que me impactó mucho, y toda la generación Beat, Neil Cassidy y William Burroughs, siempre ha sido bastante referente para mí. Pero luego de América no solo me quedaría con Norteamérica, así que también escritores hispanoamericanos, como puede ser Cortázar o Borges, siempre han estado muy presentes a la hora de escribir. Entonces, tiene esa oscuridad, pero también creo que a veces pues, tiene esos puntos de humor o de realismo mágico que a mí me gustan tanto, y que, bueno, que cuando uno escribe, lo primero que piensa sobre todo es en lo que a uno le gusta, ¿no? y lo intenta transmitir ahí. Las balas van en dos direcciones, vamos a ir por orden. Una de las balas va directamente para Guillermo, que ha publicado con Libros Indie, Guillermo Alonso Menchero, Entre Arkansas y el infierno. Eso es. La bala de lo americano va directamente hasta ti, que también es una inspiración muy, muy americana la de tu libro, vamos, literalmente Arkansas con K. Sí, bien grande. Bueno, no es la primera novela que tengo con Libros Indie, esta es la segunda. Ambas también están ambientadas en Estados Unidos. Estaba antes hablando con Beatriz. Yo estudié filología inglesa, y cuando hice el TFG me centré mucho en el gótico sureño. Me gustan mucho autores como Faulkner, Flannery O'Connor, ¿no? Entonces, a la hora de escribir esta novela, yo ya había investigado, había hecho una investigación previa sobre, dentro de lo que se me permite hacer un TFG, claro, ¿no? Que hay un poco el límite y tal. Pero toda esta ambientación del sur profundo, ¿no? Sentía que me permitía hablar de muchas cosas que a lo mejor me hubiese gustado hablar en la primera novela, ¿no? Que era Banquetes extraños. Pero bueno, era sobre todo eso, ambientarla en un sitio que no fuese conocido para mí. Yo he visitado Estados Unidos, pero no he visitado Arkansas. Entonces buscaba eso, una desfamiliarización para poder desligar todo lo posible lo que sucedía en la novela con un entorno familiar. Entonces, un poco por eso, iba un poco enfocado en esa dirección. El FBI entra en escena, sí. Tenemos un pequeño condado de Columbia. Dices que entronca con ese deseo más escapista de alguna manera tuyo personal a la hora de hacer tu narrativa. Sobre todo en la época en la que estás escribiendo, es verdad que uno siempre tiene que probar cosas nuevas a la hora de escribir porque tampoco se quiere quedar estancado, ¿no? Pero en ese momento sí que buscaba hablar un poco del tema del racismo y también el tema de la religión, que son dos temas que a mí me llaman mucho la atención, y qué mejor que ambientarlo en el sur, que son, el tema del racismo en el sur es una cosa que sigue, es un problema que sigue a día de hoy, ¿no? El fundamentalismo religioso, más de lo mismo. Pero también que mencionabas el FBI, ¿no? El FBI ahora no solamente funciona como un agente externo, sino también como la representación de la figura esta que existe en el sur y que aparece tanto, ¿no? A través del cliché este de Hollywood, del forastero. Jugar un poco con esa idea, jugar un poco con eso. Somos varias generaciones las que estamos sentados en esta mesa, nacido en 1997. Sí. Dinos si hacemos una lectura más allá de que hayas ambientado tu novela fuera de España. Arkansas, el FBI, en vez de hablar, por ejemplo, pues se me ocurre como Juan Madrid, de Madrid, de la capital, o de nuestra Policía Nacional, ¿no? ¿Podemos hacer una lectura de que ya las nuevas generaciones en esta era globalizada y con mucha influencia televisiva, de mucha teleserie, a lo mejor tenemos ahora... estamos a las puertas de una nueva tradición donde ya estáis forjados con otras lecturas, con otro imaginario audiovisual que os entronca más con Norteamérica, ¿se me ocurre? Yo diría que sí, más allá de, salvando el hecho de que yo estudié filología inglesa, entonces muchas de mis lecturas son de Estados Unidos e Inglaterra, de autores estadounidenses e ingleses. Aparte, también tuve la suerte de estar con un profesor que era de Colombia, entonces nos traía muchos textos de Centroamérica, América del Sur. Pero es verdad que la influencia de Hollywood es evidente, eso no se puede pasar por alto. De hecho, yo lo decía en su momento cuando presenté la novela antes de verano. A mí me ha influenciado, hay muchas series que me han impactado mucho, por ejemplo, True Detective. True Detective es una serie que me ha influenciado bastante, sobre todo a la hora de construir un imaginario para con la novela, con respecto a esta. La primera es verdad que a lo mejor quizá no tanto, pero la idea de construir este sur como entidad, ¿no? Como una mente más colectiva, ¿no? Porque muchas veces cuando hablo de la gente del sur, caigo en clichés, ¿no? Pero son clichés que están fundados en algo. En este caso, un cliché que nos trae Hollywood. Pero es verdad que Hollywood se basa en lecturas previas, ¿no? Autores como Faulkner, a lo mejor Flannery O'Connor, ya lo hablaban. O Shirley Jackson, ¿no? No sé si hay un relato que se llama La Lotería, es un relato corto
habla sobre cómo un pueblo una vez al año decide matar a una persona. Y a todo el mundo parece está de acuerdo y no hay ningún problema, no hay ninguna objeción, salvo que se muere, claro. Entonces ese sí que no está tan contento. Pero hasta el momento, esa mentalidad colectiva que intento representar a través del sur es una influencia directa de Hollywood. Laura Hernández, también perteneciente a la misma generación. 2 años menos. Un poquito menos. 95. Pues bienvenida, Laura. Gracias. También es un placer estar contigo. Tenemos 2 tomazos aquí. Sí. Tremendos. Y curiosamente, el título de la colección no es Corderito, es Little Lamb. Sí. Volvemos otra vez a lo anglosajón. Sí. ¿Por qué es el título de la colección de Corderito? Es el 1 y el siguiente es Ren Ren. Pues primero el nombre de Little Lamb era el que iba a englobar toda la novela, en general, porque se tuvo que partir en 2 porque yo entregué todo ese tomo junto y me lo tuvieron que dividir porque era demasiado grande. Pero el nombre de Corderito corresponde a cómo ella le llama a él, porque realmente la historia la llevan 2 personajes, y ella le llama a él Corderito y él la llama a ella Ren Ren, que son como los motes como los que se llaman entre confianza. Y Little Lamb pues es como está ambientada en Irlanda, pues sería, al traducirlo sería Little Lamb, porque lo puse en Irlanda porque yo hice un viaje hace muchos años y para mí fue un viaje muy importante y tal, me gustó mucho Dublín y me encantó, pues eso, hicimos excursiones viendo las leyendas de Dublín, que había muchísimas, la historia de la ciudad en general y me pareció, vamos, siempre toda esa zona en plan Irlanda, Inglaterra, Escocia han sido zonas para mí como que siempre que he ido me han impresionado muchísimo. Precisamente en estos 2 tomos representaríamos esa transición de la que hemos querido hablar en esta mesa, que sería de la novela negra a la novela gótica y paranormal, porque comienzas con el crimen, ¿no?, decimonónico, pero terminas directamente con lo fantasmagórico, sangriento, ¿no? Cuéntanos un poquito el argumento y por qué haces esa transición de ese territorio a este otro. Pues básicamente ella te cuenta que es una noble antigua irlandesa, de una familia de nobles irlandeses. Ella está metida ahora mismo es 1799, que fue un año después de la revolución entre irlandeses contra ingleses, porque ellos estaban ocupando Irlanda en ese momento. Los irlandeses fueron barridos y en el año siguiente como que no hay mucha información y tal, y no se firmó la paz hasta 1800. Entonces por eso en 1799 había como mucha caza de brujas, decía tú eres un rebelde y tal, no sé qué. Pues ella además es como una mujer muy diferente, es como muy humanista, sabe muchas cosas y por eso la apartan un poco. Y luego ella está enamorada de un hijo de un general inglés y ella lo que te cuenta es que ella se ve envuelta en una red de asesinatos y te dice desde el momento que ya está muerta y que te cuenta todo esto desde la muerte escribiendo unos papeles que los va dejando por ahí, y hay algo que la persigue dentro de esa, porque tienes el pasado de ella y luego tienes la parte de lo paranormal, que es en lo que ella está encerrada como una especie de oscuridad, con puertas donde ya ve sus recuerdos y demás, y no sabe cómo ha llegado ahí, no sabe qué le pasó, y mientras va recordando cosas más, entonces pues dice que hay una entidad que la persigue o que se enfada y tal, no sé qué. Y esa transición es como, bueno, es ella, ella te va contando pues eso, cómo ella acaba envuelta en esa área sangrienta y demás, y forma parte bastante importante de lo que es ella. O sea, es como una mezcla de 2 géneros de terror que me gustaban, realmente. El tema de los asesinos junto con el tema paranormal. Siempre es una cosa que me ha gustado mucho y que decidí unir, y tirando de ella, que es la que te cuenta cómo va sucediendo toda la historia en primera persona a través de esas cartas. Laura también es ilustradora. Sí. Y hay una cosa aterradora. Ella me contó, que me deja contarlo. Sí. Esto le surgió solo, que es peor. No lo buscó. Entonces su profesora de dibujo le dijo: ¿te has dado cuenta que has dibujado un pantocrátor? Sí, es Cristo en bendición, ¿no? Sí. Impartiendo... Luego al principio era un signo que luego se hizo más amable, que es el signo de la bendición, que era los 3, pero al principio como era medieval, el Cristo del Pantocrátor es una pintura medieval. Y entonces cuando el Cristo estaba así, significaba que ese símbolo era como se avecina el fin del mundo, o sea, es como la destrucción para crear algo bueno. Entonces era como que el fin del mundo iba a llegar, pero iba a generar algo bueno. Es como un símbolo un poco
un poco ahí ¿no? Entonces, pues es eso lo que es como algo bueno, la destrucción de todo genera algo bueno, por así decirlo. Ese era el símbolo, luego ya se hizo más amable y se quedó como la bendición, pero en principio era eso. Nos cuesta intuir la amabilidad en los protagonistas. Un poquito. Pero si nos lo dicen, nos lo creemos. Esto ya fue más intencional, la siguiente ilustración, ¿verdad? Sí, la siguiente fue más intencional. Continuaste la serie. Sí, porque ya cuando me dijeron hay que hacer un segundo tomo, ya empecé a plantearme la segunda y quería que hubiera como una comunicación. De hecho, si tú coges los libros y los enfrentas, verás que como que se comunican las dos portadas. Tienes que hacer así, como que cerrarlos entre sí para ver que como que están uno enfrente del otro. Y luego el símbolo de la mano, que era más... Lo tuve que buscar mucho porque obviamente yo no me di cuenta de eso y tuve que hacer una investigación de pinturas medievales y demás y qué significaban las manos en la Edad Media y en el arte y demás. Y lo que encontré, la que tiene él puesta es el signo de la advertencia, que es la que está así tirando hacia adelante, aunque lo intenté hacer un poco más sutil también para que no fuera tan así, y la quise cerrar un poco más la mano como tirando hacia arriba. Y lo que significa la de él es la advertencia de que Dios te está vigilando y es la advertencia del castigo divino. Y ahí ya te dejo aquí cuando lo lea a quién ha ido el castigo divino de la persona. Lo fascinante, posiblemente lo más fascinante, sea que son referentes de las que no eres consciente y que sin embargo están ahí, referentes o evocaciones religiosas de alguna manera subconscientes. Todas las ya directamente para Beatriz, porque la religión también está muy presente en los pies fríos. Sí. Así es, bueno, porque a mí me interesa mucho todo lo arquetípico, pero todo lo mitológico también, y por supuesto comparto con él el interés por esas religiones, por la multitud de iglesias y fe religiosas, ¿no?, que hay en Estados Unidos. Aunque yo no me centro solo en Estados Unidos, sino que esta novela está centrada ahí, ¿no? Y lo que hago es plegar, es decir, no me quedo con las religiones habituales. Sí que es verdad que hay pentecostales, ¿no?, y hay católicos y esas guerras tradicionales entre unas religiones y otras, pero luego también hay iglesias de adoradores de serpientes, ¿no?, que están sobre todo en el cinturón bíblico, y hago, lo que hago es coger todos estos mitos de alguna forma en un Estados Unidos que no es Estados Unidos, es mi Estados Unidos, sí, ¿no? Un poco el imaginario que adaptas a tu novela. Exacto, y todo lo mueve la fe, y las aspirinas, ¿no?, porque en realidad la farma es como otro tipo de fe, ¿no? Todo el mundo necesita creer en algo, o te salva Dios o te salva... Sí, un tranquimacín, no sé, no. A veces simplemente unas primeras líneas de una novela te hacen ya saber que estás delante de algo muy bueno. Nos dice aquí Beatriz: Carson Jaramillo dijo que se volaría la tapa de los sesos si el viento seguía zumbando de aquella forma. Este es el comienzo para El pantano del Paso del Escorpión, 4 de julio de 2000, la ciudad del Paso, donde tenemos a una agente, la agente Olivia Wendley, que va a investigar un crimen de dos personas. Una muere ahogada, la otra estrangulada. Claro, es un escenario criminal, digamos, ritual, ¿no?, por lo que van encontrando, ¿no? Y al final es situar la escena del crimen desde el principio y decir, bueno, este es el asesino. Estas dos personas murieron así, ¿no? A partir de ahí nos vamos a dedicar a ver quiénes son los otros culpables de este asesinato. No de facto, pero sí... al final tenemos una sociedad de buenos y malos, de asesinos y de personas que están buscando a quién es el criminal, ¿no?, de enemigos, de búsqueda de enemigos, pero no nos planteamos quiénes más mueven la mano en la sombra, ¿no?, en los asesinatos. Y toda esta historia va hacia atrás. Hemos cometido un asesinato, el propio autor de ese asesinato lo que va a hacer es, desde el corredor de la muerte, ir a visitar sus orígenes, en el Paso del Escorpión, ese lugar donde zumba el viento y vuelve loca la gente. En realidad, como ocurre en Taos, ¿no? ¿Habéis escuchado hablar del zumbido de Taos? Que es como muy misterioso. En Taos, tú sí. En Nuevo México el viento zumba, pero solo lo escuchan algunas personas. Y esas personas acaban un poco crazy, ¿no?, con el viento, porque es todo el día y toda la noche zumbando, ¿no? Y cómo te genera eso, pues
bueno, una especie de percepción, ¿no?, tuya, de tu entorno, la psicología del entorno entra dentro de ti y te posee, ¿no?, que es lo mismo que, supongo que Javier hablará luego con Twin Peaks, ¿no?, ese territorio un poco envenenado, hechizado, ¿no? Claro, piensas en Nuestros vientos, se me ocurre El cierzo, que no es lo mismo, claro. ¿Buscáis fuera ese punto de magia, ese punto de malditismo? Supongo que también es un poco tu caso, ¿no? Porque has hecho una novela de viajes, realmente, Raúl. Sí. ¿Es por eso? ¿Es un afán de encontrar extrañeza o extrañamiento fuera para introducirlo en la novela? Hombre, siempre se busca un poquito fuera y dentro, ¿no? Dependiendo. Pero sí que es verdad que en mi caso del viaje lo que al final acaba haciendo es ofrecer la oportunidad de crear muchos personajes con los que se va encontrando y de los que percibes una personalidad diferente, por supuesto, pues de cada uno de ellos, y van incluyendo diferentes matices a la historia. Entonces también te da la oportunidad de contar varias historias dentro de una misma historia, que es lo que me ha pasado un poco a mí con esta novela, ¿no? Que por eso os decía que toca varios palos, ¿no? Aunque tiene este halo de oscuridad siempre, permanente, pero sí que siempre se intenta buscar ese tipo de elementos, ¿no? Como el viento en este caso, un viaje o elementos de este tipo. Hablabas del realismo mágico de Latinoamérica, ese otro punto de América también. Sí. Ese realismo mágico también lo encontramos en tu caso, muy marcado. Se nos ocurre como referencia principal Pedro Páramo, no sé. Exacto, pero fíjate que nosotros siempre pensamos que el realismo mágico es algo latinoamericano, pero nosotros en la literatura española hemos cultivado desde el principio un realismo mágico en muchas de nuestras obras, ¿no? Sí, que ¿sabes? No nos vamos muy lejos, pero en realidad el realismo mágico es nuestro también, ¿no? Está hasta en Cela, ¿no?, el realismo mágico en algunas cosas. Saltamos a Laura, que lo suyo es más bien magia con algo de realismo, ¿no? Bueno, los fantasmas, bueno, puede eso no creer, depende también de un poco de eso, pero realmente los fantasmas siempre han estado ahí. O sea, en todas las culturas siempre hay algún ente o alguna cosa de ese estilo. Y yo creo que es una figura que siempre nos acompaña desde siempre, desde toda la vida. O sea, incluso desde tiempos más pasados, o sea, encuentras siempre la figura de un espíritu que le ha pasado o le ha ocurrido algo y que no sabe cómo volver a cruzar y demás. Yo creo que también es un poco como consuelo en algunos aspectos de que a lo mejor tengas a alguien querido contigo, ¿no? Si es un fantasma que no te fastidia la vida, por así decirlo, o no te atormenta, pero yo creo que a mí es que me gusta ese tipo de figura. O sea, es como dentro del terror es una de las cosas que más me ha llamado siempre la atención por la historia que siempre suelen tener detrás, que suelen ser como historias muy potentes. Entonces, por eso me han gustado desde siempre y recuerdo como creo que una de Beckett, que era la de los ojos verdes, creo que era de un fantasma que había en una colina, no sé qué, y era una de las que más me gustaba justamente por la figura del fantasma que había por ahí. ¿Y tus influencias han ido más por ahí, por los territorios literarios a la hora de lo fantasmagórico o más por el audiovisual, lo cinematográfico? Creo que ambos, porque siempre me ha gustado mucho leer, pero también me ha gustado mucho el cine. O sea, de lecturas más fuertes que he leído mucho a Poe, me ha gustado muchísimo. O sea, mi relato preferido es La muerte roja y ¿cómo se llamaba el otro? Creo que la caída de la casa de los User, Berenice, también me gusta muchísimo. Y también he visto mucho, por ejemplo, La mujer de negro me gusta mucho. El libro, sé que hay un libro y lo he leído. La película también la he visto, me encanta. Y también por lo visual también de los fantasmas y tal, de eso, de La mujer de negro, La cumbre escarlata también. O sea, son como figuras que me llaman mucho la atención por la historia que tienen detrás, cómo están diseñados y demás. Y también de los videojuegos realmente, o sea, he jugado muchos juegos en los que hay entes y seres paranormales y también la figura que te muestran y tal, de eso de resolver el puzzle para saber qué hay detrás también es lo que me ha influenciado mucho. Siempre, cada vez que juego un juego o leo un libro o veo una película, estoy más interesada en la historia del fantasma, en plan de saber qué le ha pasado, que el resto de la historia en general. ¿Estás de acuerdo en que es un territorio muy de novela negra? Es decir, es fácil realmente ese salto de lo negro a... Porque fantasmas así simpáticos, apacibles, en principio no suele, ¿no? No suele haber. No tienen tirón. No. Sí, creo que puede haber un gran salto porque la gran mayoría o los que he podido ver, en su gran mayoría suelen ser relacionados con asesinatos o actos violentos hacia la persona que se queda enganchada en el sitio.
y suele ser, pues eso, de hecho he leído y he visto también un montón de películas en las que suele ser thriller mezclado con un fantasma porque te va ayudando a resolver su asesinato y demás, entonces creo que es muy fácil que se entremezclen incluso si tú ni darte cuenta. A lo mejor estás leyendo una novela negra y de repente te cruza un ente que ayuda al detective o lo que sea, o que indica pistas para poder cruzar al otro lado y quedarse en paz, realmente. Y además ha mencionado algo bastante interesante, ha mencionado a Poe, ¿no? Y el salto entre Edgar Allan Poe, el gótico sureño, ¿no? Que es un poco nuestras obras, es muy pequeño, hay muy poca distancia entre el gótico sureño y Edgar Allan Poe. Por ejemplo, el caso de la caída de la casa de los Usher, la propia casa funciona como una entidad, es casi un personaje más, ¿no? Y eso se ve en muchas obras del gótico sureño, tipo Faulkner, por ejemplo, en Una rosa para Emily, ¿no? La propia casa es una representación de un pasado, ¿no? De un pasado sureño que ya no existe, está en decadencia, ¿no? Y esa decadencia también es un elemento clave en el gótico sureño, y luego a partir del gótico sureño donde se construyen las obras de ficción de la novela negra. Entonces, al fin y al cabo, es que no se pueden dibujar tampoco barreras dentro de la literatura americana, y sobre todo una literatura de esa época, ¿no? Porque cierto, ¿no? Que si a lo mejor nos vamos más para atrás en el tiempo, sí que podemos dibujar más distancia y entender un poco dónde estaba la barrera, ¿no? Pero eso final del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando empieza, bueno, y no hay que olvidarse de que Edgar Allan Poe, a pesar de todo, era estadounidense, que no, que a veces uno piensa que Poe era inglés y no era inglés. Es verdad que construía mucha de su ficción en torno al gótico inglés, ¿no? Pero al fin y al cabo era un autor yankee. Y entonces no se pueden tampoco dibujar, yo creo, barreras dentro de la literatura, sobre todo en este género, ¿no? Que al fin y al cabo pues coges un poquito de aquí, coges un poquito del otro lado, y al fin y al cabo es cómo construyes tu literatura. Pero tu novela sí se mantiene más en el realismo más convencional. Sí. Es verdad que, bueno, toco temas religiosos que a veces, bueno, no llegan a ser fantasía, no llegan a ser góticos, ¿no? al uso, pero por ejemplo todo el tema de la santería que sucede en los pantanos, se camufla mucho la barrera entre lo que es real y lo que no, porque al fin y al cabo lo que también estaba antes mencionando Beatriz, todo el tema de la pluralidad, o sea, la cantidad de religiones que hay en Estados Unidos y la forma de interpretarlas, ¿no? Se materializa mucho en eso, en todo el tema de la santería que hay dentro del pantano, ¿no? Y el pantano pasa a ser una figura de misterio precisamente por eso, porque no se sabe lo que hay dentro. ¿No? Un sitio que tendría a lo mejor ser un sitio, pues, igual que pasa, por ejemplo, en obras como Stephen King, ¿no? Con Los chicos del maíz, ¿no? Un campo de maíz tendría que ser un lugar positivo, ¿no? O sea, si hay maíz, el pueblo puede comer. Pero, hostia, cuando es de noche, a ver quién se mete en un campo de maíz, a ver quién tiene huevos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que hay. Entonces es eso, ¿no? El no saber lo que es en el interior, ¿no? Y a partir de ahí es como se construyen, o sea, todo el tema de los paisajes estos del terror. No es casualidad que se use, aunque sea un cliché, pero porque es un cliché que funciona. Pero como tus referentes, posiblemente, y algo que te hermanaría con Beatriz, sería más Cormac McCarthy, se me ocurre, sí, eso ¿verdad? Es. Pero yo diría también que todo el tema de, bueno, también he estado antes con Beatriz, Faulkner, Flannery O'Connor, que son un poco nuestros grandes cuadros, ¿no? De autores sureños. Entonces, más tirando por ahí, es la fuerza que da ese autor, ¿no? Respecto a temas generacionales a los que tenemos que aludir, es verdad que hemos hecho muchas reflexiones a lo largo de todos estos días de Getafe Negro, todas estas jornadas, sobre todo desde los 90 hasta nuestro tiempo. Nos hemos retrotraído hasta los años 90 para celebrar pues, aniversarios como el que viene a continuación, que es el de Twin Peaks. En ese sentido, de alguna manera, yo creo que por lo menos Raúl ahí está en esa generación Twin Peaksera. Sí. De pequeño en casa se veía, y siempre con cierto miedo, porque a mí me cogió con poca edad, pero siempre la publicidad que hicieron misma de lo que es la serie fue brutal, ¿no? Cómo consiguieron enganchar a todo el mundo para saber quién narices mató a Laura Palmer, ¿no? Y a mí David Lynch, también como artista o como guionista, incluso como director de cine, me influencia mucho, me ha influenciado para la hora de afrontar algunos pasajes de la historia incluso, ¿no? No solo Twin Peaks como película, como serie, pero también la película de Mulholland Drive, ¿no? Que tiene ese toque onírico, continuo, que no sabes si realmente está pasando de verdad o en qué momento deja de ser realidad, ¿no? A mí eso siempre me ha llamado mucho la atención y lo he intentado plasmar un poco en la historia.
No te queremos psicoanalizar personalmente, pero sí generacionalmente. Bueno. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que realmente hay una generación, finales de los 70, comienzos de los 80, que está influenciada por ese imaginario que representa muy bien esa posmodernidad, por así decirlo, que llega con David Lynch, que a lo mejor esas otras nuevas generaciones más de Laura y de Guillermo, no tanto como las nuestras, que venimos antes, ya tienen asumido como algo, bueno, más normal, ¿no? Más manejable, pero nosotros es como ese primer impacto, ¿no? de desestabilización y algo que ahora se supone que bueno, pues se advierte mucho en los millennials, en la generación millennial, que es esa inestabilidad, esa generación líquida que no hace pie y que por eso viaja tanto y que va buscando su sitio y que no lo encuentra porque viaja y viaja porque no la encuentra y entonces es todo un bucle. Es un círculo vicioso que al final no acaba nunca. Estás en todos los sitios, te encuentras como en casa, pero al mismo tiempo sigues echando de menos la casa, ¿no? de la que vienes. Es un poco el no saber estar en ningún sitio. Pero siempre y cuando sea para progresar y para aprender, yo creo que está genial. O sea, que quedarse estancado muchas veces es síntoma de a lo mejor tener un problema, ¿no? Hablamos del crimen, pero también hablas explícitamente del amor, el amor en tiempos de Tinder, digamos, ¿no? Sí, un poquito también he incluido ese nuevo amor, ¿no? Que se presenta con las aplicaciones, que al fin y al cabo pues no deja de ser pues un filtro, ¿no? un algoritmo, ¿no? Que al final te va eligiendo la pareja ideal, digamos, en algunos casos. Sí, también me parecía interesante mencionar esto, porque es verdad que uno de los personajes es de esta generación, de los 80, que más relacionado con lo que estabas diciendo, pero inicia el viaje con una millennial, por decirlo de una manera. Entonces ahí es donde empieza un poco y se introduce estos conceptos, ¿no? El Tinder y todas estas aplicaciones que pueda haber para conocer parejas, que me parecía interesante mencionar. David Lynch, que también está muy presente, Twin Peaks, en la obra de Beatriz. Cuéntanos un poquito. Pero yo creo que de una forma involuntaria. Es decir, a mí me gusta Twin Peaks, me gusta Mulholland Drive, me gusta bueno, Corazón Salvaje, todas las obras de las películas, la producción de David Lynch, pero creo que de forma involuntaria tenemos, o sea, hay una forma de ver la realidad que hace que puedas encontrar paralelismos, más bien porque creo que mis personajes son muy psicológicos en un sentido no que tienen una profundidad psicológica, pero se desparrama la psicología de ellos. No es como que lo interno y lo externo está al mismo nivel. Entonces muchas veces esas visiones salen de su cabeza, esas otredades hablan con ellos, ¿no? De alguna forma. Y es lo que hace que puedas ver lo lynchiano ahí, pero no con una deliberación mía, claro, porque fuera así desde un principio. Y yo creo que también esa cosa de los años 50, no porque esté en mi novela, pero esos territorios fronterizos de gente, cowboys perdidos, personajes que dan miedo, que no dan miedo a los propios personajes de Lynch, no les dan miedo, pero que crean una sensación como de algo inquietante que se asoma, ¿no? Yo creo que ahí hay estos paralelismos. Y es verdad que yo me siento muy a gusto cuando veo las pelis de Lynch, digo, me encantan, ¿no? Me encantan los símbolos. La simbología. Y yo también utilizo muchos símbolos. Hay muchas capas de significado que si llegas a él, bien. Si no llegas a él, pues también, no pasa nada, ¿no? Es aquello de... Me acuerdo que hay pelis de Lynch que cuando Lynch explica el mismo argumento, si no has visto la peli es estúpido, ¿no? Una chica se enamora de un chico y tiene un accidente ¿sabes? Sí. Ya está, ¿no? Ahí... Arriesgar con la forma, con la originalidad. Estamos muy agotados de ese cliché de que la novela que tratamos en festivales de novela negra, en novela de género, es una novela que es de peor calidad o que no responde a voluntades literarias o de búsqueda. Le podemos tirar los pies fríos a la cabeza a cualquiera que diga esto, porque es una novela arriesgada. Es una novela que tiene una prosa muy cuidada. ¿Estos son muchos repasos, Beatriz? Sí, bastantes. Bueno, tanto las otras novelas que yo había escrito como esta siguen un estilo un poco particular, ¿no? Pero es verdad que es podar. Yo lo que hago es extender, luego podo y monto,
¿no? Como si al final estuvieras haciendo algo audiovisual. Y en este caso sí son 3 borradores, pero fíjate que yo era muy textualista. Y al principio el personaje de Butterfly, que es este señor que cometió un crimen, hablaba. Todo el rato hablaba. Y lo que le ocurría, y lo que él pensaba, y lo que él había imaginado o había deseado, estaban todos al mismo nivel, ¿no? Como si fueran acontecimientos todos de la... imposible diferenciarlos. Y luego poco a poco me di cuenta que tenía que dar un poco de masaje y brillo e ir acotando, ¿no? ¿Cuándo habla él? ¿Cuándo...? Porque son 2 líneas de texto, al final son 2 historias que van en paralelo, ¿no? O la misma historia contada desde 2 personajes diferentes. Entonces vale, muy bien, ahora Butterfly, cállate, vamos a reordenarlo todo. Va a hablar Butterfly recordando, y va a hablar otro señor que es un periodista, que va a explicar la misma historia que Butterfly, pero de forma diferente, ¿no? Desde el true crime. Y yo, que había trabajado en prensa de sucesos, sé lo mucho que disfrutamos los periodistas contando los asesinatos, ¿no? De esa forma tan nuestra, ¿no? En plan, ha sido una súper tragedia, pero estamos ahí nosotros. Y le dio 3 puñaladas, ¿no? Yo la primera, yo lo he hecho eso. Es terrible, es terrible. Ella lo ha hecho. Sí, pero bueno, es algo que ocurre, ¿no? En sucesos muchas veces, y quería dar también bueno, hay cosas que son reales y hay cosas que son verdad, y a veces lo que es real y lo que es verdad no es lo mismo, y 2 personas están contando un mismo hecho, ¿no? Raúl también es muy de diálogos. Sí, a mí me gustaba que, sobre todo, la idea de que toda la historia se desarrollara mucho por diálogos, ¿no? Que, entre las personas que van apareciendo, que añaden nuevas conversaciones, y que fuera muy espontánea y que fuera escalando, ¿no? De alguna manera se empieza con un concepto sobre algo y al final se acaba hablando de algo totalmente diferente, que es como yo creo que también pasan muchas conversaciones entre amigos. Eso me interesaba mucho. Es verdad que en algunas partes de la historia no he incluido las acotaciones porque quería un poco exigir al lector que estuviera ahí, porque sí que hay pistas de quién está hablando en cada momento. O sea, podrías llegar a perderte, pero en realidad le he puesto mucho cuidado para que eso no sucediera. Pero el diálogo me parece bastante importante, sí. Laura, ¿y tu proceso creativo cómo ha sido? Pues mi proceso creativo realmente para trabajar en la novela fue pues hacerme como un guión de los sucesos más importantes. Yo tenía una agenda con una barra en la que marcaba los arcos argumentales, que eran como las partes, y los sucesos más importantes que había en cada arco. Entonces yo, cada vez que iba escribiendo, iba rellenando como la barra, como si fuera una barra de carga, hasta llegar al final. Y eso me ayudó mucho, que sí, a veces metía cosas improvisadas y tal, algún diálogo, porque es verdad que digo, vale, va a pasar esto, pero tengo que desarrollar cómo se llega hasta ese punto. Entonces a veces también metía alguna cosa y tal. Era como un proceso ordenado, pero a la vez podía permitirme meter cosas, en plan de algún diálogo, alguna escena o algo y demás, para llegar al punto al que quería llegar. Así era como trabajaba yo, y bueno, y la verdad es que me resultó bastante bien, la verdad. O sea, La duda contigo es, ¿haces storyboard? Porque eres ilustradora. Hago storyboard, a ver, normalmente en algún trabajo sí que las he hecho. O sea, hago bocetos y tal. Y sí que es verdad que algunas escenas pues solía dibujarlas. O sea, a lo mejor cuando algo no me quedaba muy claro, o un diseño de personaje, o por ejemplo los vestidos que lleva ella, los hacía como un garabato para ver cómo eran, y ya decía, vale, pues son así, o le cambio tal cosa. Muchos de los vestuarios que salen en el libro o zonas las he dibujado y demás, para tener como una visualización más fija, en plan de decir, vale, para que esto sea así y no lo cambie yo sin querer y demás. Porque a veces pues bueno, pues se te puede olvidar una tontería y demás, pero a lo mejor eso es importante. Así que hacía eso. O sea, normalmente cuando estaba un poco más atascada o tenía ese momento de decir el día ese raro que tienes, que no puedes, o estás ahí un poco más, pues decía, venga, me pongo a dibujar esto y tal, y todo lo iba diseñando y tal, y los escenarios, los trajes, ellos mismos incluso los pintaba algunas veces para dejar los rasgos ya definidos. Era como todo un proceso de una película realmente. O sea, como soy también concept artist, pues me gusta mucho diseñar personajes y monstruos y demás, entonces pues todo lo dibujaba, y luego ya pues decía, vale, pues eres así, y ya te metemos en la historia.
Ese es mi proceso creativo, es un poco una mezcla entre las dos cosas. Ajá. ¿Y el tuyo, Guillermo, cómo es? Bueno, yo la verdad es que no soy tan, a lo mejor, tan estructurado como puede ser ella, pero yo la verdad que la idea general obviamente la tuve desde el principio, la rumié bastante, luego ya es verdad que vomitaba mucho texto y luego ya, ok, me voy cortando aquí un poco, voy recortando de esta parte, de la otra. Y en parte yo creo que mi novela se parece bastante a la de Beatriz, en el sentido de que al fin y al cabo son dos historias que luego convergen en un punto. No, pero hasta que llegan al punto en el que coinciden ambas, son al fin y al cabo dos historias distintas. Por un lado la de la investigación de asesinato y luego como, sin tampoco contar demasiado, como uno de los personajes, Michael, llega hasta cierto punto, ¿no? Y de hecho antes también ha mencionado Beatriz al personaje este que, bueno, que puede ser misterioso, que puede ser, dentro del gótico sureño yo creo que es grotesco, ¿no? Y es en mi caso el personaje de Michael, ¿no? Con Michael yo la verdad que tuve... digamos que me puse carta blanca, ¿no? Hacía lo que quería con él, le ponía las situaciones más desagradables, no para justificar luego futuras acciones, ¿no? Pero sí para ver hasta dónde, si podemos realmente, pues bueno, pasan cosas malas, ¿no? Porque a este hombre le han pasado cosas malas o es algo que es inherente. De hecho, bueno, por eso empiezo la novela con la frase esta de, bueno, quien nega su propia relación con la maldad está negando su realidad. Precisamente por eso, ¿no? Porque quería también un poco jugar con la idea de ver hasta dónde no, el estar sometido a cosas malas desde el principio, porque la verdad es que al personaje de Michael no le pasa nada bueno en su vida, nada, o sea, está siempre sufriendo, no es feliz, yo creo que no es feliz en ningún momento de su existencia y termina igual, termina muriendo como un infeliz, perdón por el spoiler, pero... Spoiler, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? Que cuentas historias que son un poco paralelas, ¿no? Llegan a un punto en concreto, pero al fin y al cabo es eso, jugar un poco con una estructura general y luego a partir, ¿no? De ir, digamos, de lo amplio a lo concreto, en vez de lo concreto a lo amplio. Vas un poco con una idea general y luego ya vas puliendo un poquito. No sé si tenemos alguna pregunta entre el público para alguno de nuestros autores y si no, nos queda en nosotros todavía algún disparo en la recámara. Pues disparamos. Fíjate que yo pensaba, ¿no?, que eres un poco una tragedia en realidad, ¿no?, en el sentido de que es un personaje que cumple una profecía, o sea, que sí, cumple una profecía. Naces en la mierda, mueres en la mierda, sí. ¿no? Por eso no creo que tampoco sea spoiler posibilidad realmente, porque es que desde el minuto uno yo voy con las intenciones claras. A mí la novela negra me gusta, pero no me gusta cuando el autor pretende ser más listo que el lector. Yo no busco un caso muy enrevesado. Es un caso sencillo, o sea, es una serie de asesinatos y que podrían pasar. No es nada, hay una simbología detrás, pero porque el asesino quiere que haya simbología, no porque realmente el lector le haga falta. Lo que se busca es eso, que haya un poco de dinamismo. ¿Y puedo preguntar otra cosa más? ¿Y en qué medida tú te has inspirado en true crimes, en acontecimientos reales que ocurren, por ejemplo? A ver, ya te comentaba la serie esta de True Detectives, la primera temporada a mí me marcó bastante, más incluso que Twin Peaks, porque es verdad que Twin Peaks a lo mejor la ubicamos más en el norte de Estados Unidos, donde no hay hay una sensación de agobio y de angustia, ¿no? Pero siempre me ha gustado mucho escuchar temas de true crime en casos reales en YouTube. Hay un canal, BuzzFeed Unsolved, no sé si a alguno les sonará, que bueno, a mí me encanta todo el tema de casos reales, ¿no? Y encima, como es lo que también decía al principio, que Estados Unidos me permite poner distancia entre lo que está pasando y el lugar, ¿no? Puedo realmente, aunque, salvando, pues oye, que haya una investigación previa, porque bueno, el lugar es un sitio real, encima gracias un poco al hecho de que hay más globalización y es más fácil investigar las cosas, puedes hacerlo lo más real posible, ¿no? Pero aún así, aún siendo un sitio real, el caso es te das carta blanca y puedes hacer lo que quieras. Pero luego al final escuchas esos casos de true crime y dices, hostia, igual no es tan descabellado. No están descabellados, que están, o sea, es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo me había inspirado mucho en la biografía de Damien Echols, que era uno de los 3 de Memphis, ¿no? 3 chavales, uno de ellos marcadamente heavy y también pagano, que son acusados por el pueblo que busca un chivo expiatorio de la muerte de 3 niños, ¿no? Sí. Y pasa 18 años en el corredor de la muerte. Y en el corredor de la muerte empieza a desarrollar su propia religiosidad, ¿no? Su propia magia del caos, ¿no? Y ahora realmente es casi un chamán, ¿no? Cuando salió de la cárcel, ¿no? Se demostró su inocencia finalmente.
Por cierto, me vais a permitir, con todos los respetos, pero sois los 4 un poco trágicos, creo. Lo mismo me lleváis la contraria, pero es verdad. Son trágicos los 4. De hecho, yo creo que Laura en un momento dado citas a Shakespeare, ¿no? Hay cita de Shakespeare y todo. Raúl dirá, yo no soy tan trágico, sí, porque yo creo que tienes el final de tus personajes aquí y los llevas, y no hay mucha más, ¿no? Tiene un fondo trágico, sí. Tiene Claro. continuo. Y además la historia de amor que hay es un amor no correspondido, o sea, que cumple con lo trágico. Somos unas generaciones trágicas, ¿eh? Un poco sí, ¿no? Un poco Bueno. drama queen. todo. Sí, ¿no? Bueno, yo honestamente mi final no creo que sea trágico. Yo creo que mi final es bonito. Yo creo que al final hay un punto de esperanza dentro de lo malo. Al menos en la segunda, la primera quizá no tanto, pero en la segunda yo creo que sí que me cansé un poco ya de tanto sufrimiento. La verdad es que después de toda la mierda que solté dije, bueno, vamos a darle un poco de esperanza, un poco de luz a... Pero ese tratamiento de lo religioso no es un poco trágico. Sí, Ah. pero al fin y al cabo, quiero decir, se va fraguando a lo largo de la novela. No hay, la dinámica o sea, hay un poco ahí de lucha entre el personaje del norte, que es el del FBI, ¿no? O al menos los valores que representa el norte y el sheriff, un poco más sureño, ¿no? Que tampoco evité caer en clichés, ¿no? Pero los tiene, al fin y al cabo, ¿no? Pero ese tratamiento religioso, como tú bien dices, al final se tiene que materializar de alguna forma. Y se materializa pues como termina la novela. Vamos a concluir mirando al futuro, porque si algo tiene una mesa como Cómete el Mundo es mucho futuro. Y además yo creo que un futuro muy alentador para todos quienes se reúnen aquí. Contadnos, ¿vais a seguir investigando, recreándoos en el mal, en la oscuridad, en todas estas temáticas? ¿Para dónde vamos a ir, Raúl? Yo en mi caso sí, tengo ahí una idea ya que estoy germinando en silencio en mi cabeza, ¿no? Que es como empieza un poco todo, hasta que luego ya empiezas a escupir en papel. Eso da miedo. Y sí que va a haber el elemento del crimen y lo voy a llevar a una pequeña islita de Nicaragua que está en el Caribe, también tocando un poquito lo que es lo personal, porque sí que tiene que ver con algo que yo he vivido. Y bueno, está muy todavía en la primera fase, por decirlo de alguna manera, pero sí que estoy buscando ya el momento para ponerme a ello. Pero las ideas están ahí, ya están tomando forma, vamos, en mi cabeza. ¿Y tú, Laura? Pues yo seguramente también. O sea, a mí tratar el tema más oscuro de, por ejemplo, de las personas, o eso, sacarle todo lo oscuro y también hablar sobre pues temas más dramáticos y demás, y sobre todo meter maldad y oscuridad dentro de las historias es una cosa que me flipa, entonces me gusta mucho, así que seguramente seguiré tratando el tema porque es donde suelo nadar yo para crear las historias. O sea, voy buscando pues eso, o sea, cuando tú miras sobre todo la historia atrás y demás, hay un montón de maldad y se han hecho cosas terribles, entonces pues te puedes basar en esas cosas para crear otro tipo de cosas, y lo malo es que las otras fueron de verdad, y seguramente seguiré trabajando en ellos porque, como ha dicho él, tengo varias ideas que están ahí dando vueltas y en algún momento pues seguramente saldrán para afuera. O sea, ¿Guillermo? Bueno, yo sigo escribiendo, la verdad ya me he puesto con un trabajo nuevo, llevo igual como 90 y tantas páginas escritas, luego ya aún le queda, pero quiero darle un poco... es verdad que la trama principal sigue girando un poco al torno del suspense, un poco el misterio, pero me estoy poniéndole un poco de distancia a la novela negra, no por nada, no porque ella no me guste, sino porque quiero ver de qué puedo ser capaz, ¿no? Tampoco quiero estancarme en un solo género, porque al fin y al cabo yo no solamente he leído novela negra, he leído de muchos géneros y quiero probar cosas distintas también. Beatriz. Pues no sé, yo creo que hay luz en la oscuridad, o sea, ¿sabes? Es como, y en el fondo porque cavamos, ¿no? Y porque las historias que acaban bien, pues, ¿no? Restituir el orden no resulta muy interesante, ¿no? En el fondo. Se busca la carnaza un poco, ¿no? Bueno, claro, o sea, ya te quedas a gusto, lo sueltas y te quedas a gusto. Pero sí, yo creo que sigo un poco con mis enredos, me interesa ahora, por ejemplo, estoy trabajando en algo que es no ficción, pero alrededor de la ciudad de Los Ángeles, que es una ciudad también muy lynchiana, pero de muchos espejos, ¿no? Y de muchas caras B. Me interesa la cara B de las cosas, ¿no? Lo que no es aparente, pero está ahí reverberando. Y estoy con eso, y luego me molaría mucho, siempre me voy fuera, y estoy bastante interesada en
en escribir algo celtíbero, ahí como, ¿no? O sea, que yo soy andaluza, o sea, soy catalana, pero soy charnega, andaluza, y realmente nuestras tradiciones son terribles, ¿no? Muchas de ellas son muy interesantes. La Semana Santa, ese tipo de cosas, ¿no? O Asturias, ¿no? Que es como Irlanda un poco. Y tenemos que decir que ahora mismo también acabáis de lanzar dentro de la editorial Dilatando Mentes, que siguen con Twin Peaks, ahora estaremos con Javier precisamente, un volumen que recoge ensayos precisamente sobre David Lynch y lo oculto, ¿no? Vas a ser nuestra transición a Twin Peaks. Cuéntanos un poco de ese volumen. Bueno, pues en realidad mi participación a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Porque realmente mis compañeros son grandes sabios de Lynch, ¿no? Y lo han trabajado antes de múltiples maneras. Entonces David Lynch está muy relacionado con lo insólito, con lo surrealista, pero también tiene, por ejemplo, en Twin Peaks es clarísimo, ¿no? Con lo hermético, con ese simbolismo hermético que Mark Frost, su compañero, puso, sobre todo en la segunda parte de Twin Peaks, ¿no? Esas claves herméticas. Y lo que nosotros hacemos es analizar desde el uso de la electricidad en Twin Peaks, perdón, me parece que lo vas a contar tú mejor, pero en Twin Peaks y en la obra de Lynch, a las puertas, los umbrales, los agujeros, qué podía haber detrás. Lo más interesante es que la obra de Lynch abre una literatura lynchiana que es igualmente interesante, es decir, los fans y los expertos de Lynch inventan, bueno, esa es mi teoría, yo creo que inventan y reinventan el significado de la obra de Lynch. Y eso es lo que tratamos de hacer ahí un poco, ¿no? Cada uno con su historia. Yo vengo más de la literatura, no soy académica, también desde la academia, pues no sé, la verdad es que es un gran libro. De momento parece que nos van a sobrar las razones para que volváis en 2023. Entonces, Raúl, Laura, Guillermo, Beatriz, ha sido un auténtico placer. Ahora nos vamos a ir con Twin Peaks, después habrá música y habrá donuts y café. Ahí queda eso. Genial. De momento, muchas gracias y que volváis pronto. A ti, Maika. Muchas gracias.